Séptimo Piso. Conexión directa con los que mueven el mundo. Pero muy buen día para todos, buen comienzo de semana y bienvenidos al programa internacional de Radio Sputnik. Estás escuchando Séptimo Piso y te vamos a acompañar durante 2 horas con las claves de la agenda internacional con un repaso que no vas a encontrar en ningún otro lado. Mi nombre es Leila Vitar y me acompaña Alejandro Volkin. ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre con muchas ganas de hacer esta recorrida internacional de noticias. Recordá además que puedes seguirnos en nuestro portal que es www.noticiaslatam.lat. Y para estar informado minuto a minuto, como siempre te recomendamos seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter y en Telegram como @SputnikMundo. Y así comenzamos entonces con el noticiero internacional de Séptimo Piso. Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo Piso. El Kremlin resalta que las garantías de que Kiev no se adhiera a la OTAN son objeto de un debate especial. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, aseguró que esta cuestión es uno de los puntos fundamentales y, por supuesto, requiere una discusión particular frente a las demás. Peskov también recalcó que el presidente ruso Vladimir Putin está abierto a la paz y a las decisiones serias sobre Ucrania, pero no a trucos para crear treguas temporales. Asimismo, destacó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su administración están trabajando sinceramente para lograr una solución en Ucrania, lo cual Moscú valora mucho. No obstante, agregó que Washington no discute con Moscú en tiempo real las propuestas del acuerdo que se están negociando con Kiev y subrayó que Moscú espera que Estados Unidos le presente su visión de una solución pacífica de la crisis ucraniana tras mantener conversaciones con los europeos y los ucranianos. Moscú manifiesta su apoyo a Nicolás Maduro y critica la presión descarada sobre Venezuela. Rusia reafirma su compromiso con la política de las autoridades del país caribeño, que al día de hoy se enfrenta a una presión política descarada y un chantaje militar, declaró el director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, Alexander Chetinin. En estos días expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmamos nuestro respaldo al curso del gobierno de Nicolás Maduro, orientado a la defensa de los intereses nacionales y la soberanía de la nación, declaró en la inauguración del tercer Foro Juvenil Rusia-Venezuela. El diplomático destacó que las partes actúan en plena conformidad con el Tratado de Asociación Estratégica firmado por los presidentes de Rusia y Venezuela. Hamas confirmó la muerte de un alto mando en Gaza tras un ataque de Israel. El jefe del grupo en el enclave palestino, Khalil al-Hayya, anunció el fallecimiento de Raed Saad, responsable de la producción de armas tras un atentado israelí ocurrido el sábado pasado. Saad era considerado por las autoridades de Israel como uno de los principales cerebros detrás de los ataques del 7 de octubre de 2023, que dieron pie a la ofensiva del Estado hebreo en la Franja de Gaza y que han dejado más de 70.000 víctimas, según conteos oficiales. Durante un mensaje emitido en la cadena Al-Aqsa TV, al-Hayya lamentó la muerte del comandante y sus acompañantes, destacando que el pueblo palestino atraviesa momentos de gran sufrimiento. A pesar de estas pérdidas, el jefe de Hamas reafirmó que la resistencia y la posesión de armamento son facultades legítimas amparadas por el derecho internacional para alcanzar el establecimiento de un Estado palestino. Y revelan que el presidente surcoreano intentó provocar a Corea del Norte para que lanzara un ataque.
Yoon Suk-yeol y el entonces ministro de Defensa Kim Jong-un planearon desde octubre del 2023 suspender el Parlamento y sustituirlo por un órgano legislativo de emergencia, reveló un fiscal especial citado por Reuters. Para justificar la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024, intentaron provocar a Corea del Norte para que lanzara una agresión armada, pero fracasaron porque Corea del Norte no respondió militarmente, declaró el fiscal especial Cho Wen-suk en una rueda de prensa. Tras 6 meses de investigación, 24 personas, entre ellas Yoon y 5 exministros del gabinete, fueron imputadas por delitos vinculados a la insurrección. Trump reconoce que sus políticas económicas no derivarían en un triunfo electoral. El presidente de Estados Unidos destacó las inversiones que ha logrado atraer desde su regreso a la Casa Blanca el pasado mes de enero, pero dijo que no podía predecir si esto se traduciría en un éxito para los republicanos en las elecciones del próximo año. Al ser consultado por The Wall Street Journal sobre si su partido perderá el control de la Cámara de Representantes en los comicios de medio término, que se realizarán en noviembre, Trump respondió: "No puedo decirles, no sé cuándo empezará a notarse todo este dinero en inversiones. He creado la mayor economía de la historia, pero puede que a la gente le lleve un tiempo comprender todo esto". Si bien la persistente inflación durante el gobierno de Joe Biden, al igual que el bajo crecimiento económico, impulsaron el retorno de Trump a la presidencia, el primer año de su nuevo mandato ha sido caracterizado por una suba del desempleo y un aumento en los precios, en parte provocado por los aranceles impuestos a las importaciones, con varios analistas vaticinando que Estados Unidos se dirige a una recesión. Putin ratifica un acuerdo entre Rusia y la India sobre el envío mutuo de tropas, buques y cazas. El presidente Vladimir Putin firmó este lunes la ley de ratificación de un acuerdo intergubernamental entre Rusia y la India, que se elaboró con el fin de definir el procedimiento de envío de formaciones militares, de las escalas en puerto de buques de guerra y del uso del espacio aéreo y de la infraestructura aeroportuaria por aeronaves militares de las dos naciones, señala la nota explicativa del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma estatal. Además, se trata de la organización del apoyo logístico de las formaciones militares, los buques de guerra y las aeronaves militares de ambos estados cuando cumplan tareas en el marco de ejercicios y entrenamientos conjuntos, prestación de ayuda humanitaria y eliminación de las consecuencias de desastres naturales, catástrofes tecnológicas y en otros casos acordados. Más de 20 muertos por inundaciones provocadas por lluvias en Marruecos. El balance de víctimas ascendió a 21 muertos, mientras que al menos 32 personas resultaron heridas, informaron las autoridades locales. La provincia de Safí, situada en la costa atlántica, fue golpeada la víspera por precipitaciones torrenciales y tormentas eléctricas que provocaron inundaciones. En la ciudad se inundaron unas 70 casas y tiendas, las riadas arrastraron una decena de automóviles y se produjeron daños en las carreteras. Séptimo piso, elevando el debate político y económico a un nuevo nivel. Seguimos con Séptimo Piso y vamos a hablar acerca de las negociaciones que continúan en Berlín entre Zelensky y los emisarios estadounidenses Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, y su representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff. Para hablar del tema estamos en comunicación con Alejandro Laurnagaray, es licenciado en Relaciones Internacionales. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un placer saludarlos y charlar con ustedes nuevamente. El placer es nuestro de tenerte con nosotros. Alejandro, bueno, contanos qué se puede esperar de esta reunión que se realiza allí en Berlín. Aparentemente muchos medios reportan que Zelensky empieza a ceder en muchas cuestiones. ¿Pensás que esto es así? Bueno, es que no le queda otra, y yo lo vengo diciendo hace ya más de 1 año y medio, 2 años, no le queda otra que ceder, y cuanto más se alargue esta agonía que está viviendo el pueblo ucraniano en primer lugar, porque el régimen supuestamente estaría representando los intereses del pueblo, pero está haciendo todo lo contrario, no le queda otra que ceder. Entraron a una escalada de conflicto y de provocación contra Rusia en su momento, declarando que querían entrar a la OTAN, que querían tener armas nucleares, los planes que no se hacían públicos, pero que estaban ahí de atacar Crimea en su momento hace algunos años. Y ahora, después de casi 4 años de conflicto, que era obviamente que iba a resultar así, porque las grandes potencias no pierden guerras fundamentales y esenciales, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China, nunca van a perder una guerra de este tipo donde consideran que sus intereses vitales y nacionales de seguridad están en juego. Era obvio que iba a pasar esto, y bueno, y ahora asumen así, casi liberalmente, bueno, está bien, no vamos a poder entrar a la OTAN, con el tendal de fallecidos, la destrucción del país, a cuestas que esto termina siendo responsabilidad de la falta de comprensión estratégica de la realidad del régimen corruptísimo ucraniano, ya no podemos decirlo de otra manera. Y sí, el no ingresar a la OTAN y los otros distintos puntos que se le terminan imponiendo al perdedor, porque es así, y respetando los intereses que desde siempre ha reclamado y ha manifestado Rusia que decía defender, y que en su momento Estados Unidos, los demócratas y algunos países de la Unión Europea, bueno, sabiendo a lo que todo esto se encaminaba, siguieron adelante. Querían librar una guerra contra Rusia usando la sangre de ucranianos, y ahora quieren reconstruir Ucrania con la plata de los rusos. Es realmente insólito lo que está haciendo ahora la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, hay una racionalidad en los negociadores norteamericanos que están poniendo sobre la mesa las cuestiones claras y de sentido común, ¿no? En este conflicto, y es paso a paso, pero no le va a quedar otra, porque está realmente acorralado dentro de Ucrania por los enormes escándalos de corrupción y por la realidad en el terreno de batalla. Cada día que pasa es un día más de avances de Rusia. No le queda otra, Rey. Alejandro, ¿qué tal? Te consulto sobre la permanencia de Zelensky también en el cargo, que fue un elemento que se puso en dudas, teniendo en cuenta de que ya tiene mandato cumplido, y que además también es algo que Rusia viene expresando hace tiempo, de la dificultad, ¿no?, de poder avanzar en algún tipo de acuerdo, teniendo en cuenta esta falta institucional que hay allí en Ucrania. ¿Crees que lo van a sostener? ¿Cómo lo ves al futuro en el corto plazo de Zelensky? Mirá, acá Estados Unidos, Donald Trump, que es, de Occidente es el que mayor poder de negociación tiene en esta situación, tanto con Rusia como con Ucrania, bueno, viene repitiendo claramente que hay que ir a elecciones, y ya Zelensky le da vueltas al asunto, pero bueno, asume, sí, podemos llamar a elecciones, si hay garantías, tira lo del alto al fuego, llamaríamos a elecciones en unos meses, bueno, le da vueltas al asunto, pero no le va a quedar otra, ¿no? Digo, es resumen de esta conversación en este momento. No queda otra que seguir avanzando en el camino de ceder las cuestiones fundamentales en este proceso de negociación, y uno de ellos es claramente el llamado a elecciones y básicamente el cambio de régimen, el cambio de gobierno en Ucrania, porque el apoyo dentro de Ucrania ya es mínimo para Zelensky. Obviamente que cuando un país entra en conflicto, bueno, el que está en el poder recibe un apoyo porque, bueno, hay una guerra, hay un conflicto bélico, pero a medida que fue pasando el tiempo, no solo las pérdidas en el terreno, sino el mal manejo estratégico, el mal manejo de las negociaciones, además de los escándalos de corrupción que se estaban robando. A ver, se estaban robando el dinero de los alimentos de los soldados, se estaban robando el dinero de la compra de armamentos, se estaban robando el dinero de acuerdos energéticos. Es un régimen cleptocrático, y esto la sociedad ucraniana, por supuesto, que no lo avala ni lo soporta, y por eso está hoy aún más débil. Y que los europeos sigan sosteniendo esta situación, a mí ya me generó en las últimas semanas
serias dudas sobre la complicidad de algunos líderes europeos con esta trama de corrupción. Y bueno, salió a la luz el caso de Boris Johnson, que también había unos manejos ahí de dinero oscuro en relación con la ayuda a Ucrania, ¿no? Por eso digo, no me sorprendería, por eso miran para otro lado algunos líderes europeos que están realmente, perdidos en esta situación, porque hay una debilidad notoria, ¿no? Dentro de la Unión Europea y con la última decisión de la inmovilización de los fondos rusos, ahí muestran su irracionalidad y la falta de visión de la realidad, ¿no? Totalmente. Alejandro, y el Kremlin resaltó que las garantías de que Kiev no se adhiera a la OTAN tienen que ser debatidos en un marco especial, ¿no? Como que quiere separar ese punto de los otros puntos de discusión. ¿Pensás que se puede avanzar en ese sentido, teniendo en cuenta que la Unión Europea sigue insistiendo con la intención de que Ucrania sea parte de la OTAN? Bueno, a ver, ya algunos referentes, algunos burócratas europeos ya han dejado trascender que el ingreso de Ucrania a la OTAN va a tener que descartarse. Yo creo que ese punto va a avanzar y ya está asumido. Ya una vez que incluso lo dijo a viva voz Zelensky, y algunos líderes europeos ya lo dejaron trascender. Yo creo que ese tema, para lo que investigamos este conflicto, la situación de Europa del Este, la historia, en realidad se caía de Maduro, que no iba a ingresar a la OTAN. Era simplemente una cuestión de hasta cuánto sostenían esa postura irracional de que un país que está en medio de un conflicto bélico con la primera potencia nuclear del mundo, ingresara a la OTAN y se generara una guerra nuclear que nos hiciera desaparecer a todos de la faz de la Tierra, ¿no? Digo, la disuasión nuclear sentó las bases de gran parte de las relaciones internacionales desde la segunda mitad del siglo XX, y eso no se echa a un lado por la actitud de algunos personajes que encima no conocen de historia, no conocen de estrategia, no conocen de asuntos bélicos, y metieron a la región en este barro, en este asunto que se podría haber evitado sin ningún problema con 2 o 3 decisiones y acuerdos, arreglos antes de febrero de 2022, ¿no? Me parece que acá vamos a una senda de la racionalidad. Estamos viendo algunos puntos racionales. Cuando Zelensky dice, está bien, la cuestión de la OTAN va a quedar afuera. No vamos a poder recuperar Crimea por la fuerza, pero obviamente que no iba a suceder nada de eso ahí. Fueron las primeras 2 frases racionales que le escuché a Zelensky en estos casi 4 años, y más atrás también, ¿no? Porque causas de esta situación, causas de la operación militar especial de Rusia fueron incluso las provocaciones y las acciones de Zelensky previo a eso, donde sabía que ahí Rusia considera su interés nacional vital y su supervivencia en juego, y no hubo más que provocaciones para generar esta situación, ¿no? Lo repito aquí, ir a una acción bélica, iniciar una guerra o iniciar esta operación militar especial que inició Rusia, no es una decisión que se toma a la ligera. Es muy serio iniciar este tipo de situaciones, y Rusia no tuvo otra opción porque no encontró interlocutores que escucharan las necesidades básicas y esenciales de seguridad nacional de Rusia, y por eso se vio obligada a iniciar esta operación. Pero ahora estamos viendo, volviendo a la racionalidad, y tuvo lastimosamente el pueblo ucraniano este régimen que no supo lidiar con los intereses del bloque occidental y del bloque euroasiático y de Rusia en particular, y siguió las provocaciones hasta que generó esta situación bélica que por supuesto que iba a desembocar en esta situación. Yo le dije, a 2 semanas de iniciar la operación militar especial, dije, acá va a haber una modificación territorial, y por supuesto que iba a ser así, y así estamos. Y ahora lo que queda, porque las garantías de seguridad se pueden negociar, Estados Unidos, Rusia, Unión Europea, que le den participación, lo que quieran, que estén de acuerdo todos, y acá lo que queda es terminar de arreglar la situación, la realidad territorial del Donbass y de las otras regiones, ¿no? Que ya están incorporadas a Rusia, y no va a haber vuelta atrás en eso, lo digo hace más de 3 años, y es simplemente
que Ucrania termine aceptando ese punto de negociación, porque tampoco le va a quedar otro. Alejandro, ahí lo nombrabas por de costado, digamos, ¿no? Lo que es la incautación de los activos rusos que viene avanzando la Unión Europea, de hecho, en estos últimos días, que todos decíamos, ¿no? Bueno, se puede llegar a abrir una caja de Pandora. ¿Qué expresa eso en la mirada de los europeos, pero sobre todo también qué se puede empezar a abrir? Digo, porque desde Rusia también ya entablaron una demanda contra Euroclear también de más de 227 mil millones de dólares, con lo cual digo, ¿qué panorama ves en este otro frente también complejo? Bueno, mira, te cito a lo que dijo Valerie Urbain, que es una de las titulares, una de las directivas de Euroclear, de uno de las instituciones que tiene incautado la mayor cantidad de fondos de Rusia, más de 240.000 millones de dólares. Dijo, esto, directiva de la institución europea, esto puede traer desestabilización a todo el sistema financiero internacional. Acá lo que estamos viendo es un intento, porque todavía no sucedió, un intento de robo de dinero. Como les decía antes, acá usaste la sangre ucraniana para intentar debilitar a Rusia y ahora querés usar el dinero de Rusia, ¿para qué? Porque encima ¿le vas a dar el dinero que le estás robando a Rusia a los ucranianos, o se va a armar otra derivación? Porque la Unión Europea, y está asumido, no tiene el dinero para ayudar a Ucrania. Y tampoco va a utilizar su dinero para ayudar a Ucrania. Sabemos cómo se maneja la Unión Europea. Tienen la posibilidad de salir a los mercados privados internacionales para recaudar fondos y ayudar a Ucrania. Sí, están utilizando, porque ahora determinaron la incautación permanente, sostenida, hasta que, y esto es cuestión del derecho internacional, ¿no? Están violando el derecho internacional porque hay una inmunidad de los activos soberanos que no puede violarse, y esto lo están haciendo, y también se amparan, porque Euroclear es una institución que está al margen, no permanece, no depende directamente de la Unión Europea, es una institución financiera que maneja 40 trillones de dólares de instituciones, gobiernos, empresas y personas de más de 90 países. No es una institución europea pequeña y que Rusia puso ahí el dinero. O sea, hay una confianza que se pierde, hay una inestabilidad que se puede incrementar allí, y la Unión Europea se basa para generar ese congelamiento permanente en un artículo de los tratados europeos que habla de la emergencia económica dentro de la Unión, donde hay dificultad para obtener productos y consumo de energía. Se agarra de los pelos de un artículo que primero es para miembros de la Unión Europea, que se ha usado en el COVID y se ha usado en la crisis financiera del 2008, ¿recuerdan? Y es totalmente ilegal lo que están haciendo, y yo les digo algo, esos fondos van a tener que devolverlos. No les queda otra, acá vuelvo a esto, no les queda otra, que lo están usando como una herramienta de presión, pero no van a poder robar esos fondos porque van a tener que devolverlos, porque no les pertenecen a la Federación de Rusia, y están en esa institución la mayor parte, y esos artilugios legales que lo usaron sobre todo porque las sanciones que estaban impuestas contra Rusia, que congelaban esos activos, se tienen que renovar por unanimidad, ¿no? Cada 6 meses, y ya varios países, entre ellos Hungría, Eslovaquia y otros tanto, dijeron, bueno, esto ya se va a acabar, ya no vamos a sostener este embargo. Entonces hace ese artilugio de aferrarse a ese artículo de emergencia económica de la UE, que no requiere unanimidad en el voto. Entonces, con ese artículo, con más de la mitad de los países de la Unión Europea que lo voten, ya pueden mantener ese congelamiento. O sea, es como una trampa legal que usan, que es totalmente ilegal para el derecho internacional, para mantener congelados esos activos. Todavía no los robaron, todavía no se los quedaron, pero van a seguir congelados, pero los van a tener que devolver. No les queda otra. Esto es como todos los puntos importantes de negociación que venimos observando, no les queda otra, porque la situación real en el sistema internacional, la situación de los grandes poderes y la situación sobre el terreno habla por sí misma en gran parte, y no se pueden cometer estos actos irracionales que no solo violan el derecho internacional, sino que van a contranatura de lo que son las relaciones internacionales y las relaciones de poder, que hoy la Unión Europea está debilitada, y Estados Unidos, Rusia y China
están dialogando, y como lo dice la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que fue fundamental leerla, la nueva doctrina Trump, el Colorado Trump, que si bien tengo muchas cosas a criticarle con respecto a América Latina, por supuesto, en términos de relación con las grandes potencias es racional, porque habla del nuevo equilibrio de poder, habla de la estabilidad estratégica con Rusia, que eso hace a la seguridad internacional, porque son las dos principales potencias nucleares, y habla de que ya China es un par, ¿no? Y que ya no es el conflicto de superpotencias. Somos grandes potencias, las grandes. Si bien nosotros tenemos la mayor ventaja, dice, bueno, somos grandes potencias, entonces vamos a un nuevo equilibrio de poder. Yo esto lo vengo hablando hace muchos años, que aparte forma parte del acervo teórico en las relaciones internacionales, el equilibrio de poder. Y es lo que estamos observando, ¿no? Cómo se va consolidando en Europa del Este, cómo se va delineando entre Estados Unidos, Rusia y China. Y bueno, la Unión Europea está, como decimos poéticamente, en la luna de Valencia. No sé dónde están. La falta de liderazgo, la falta de comprensión y la falta de conocimiento. Hay una ignorancia supina en varios líderes europeos que no les permiten ver la realidad o entenderla, o no sé, la falta de consenso. Bueno, la crisis existencial que vive la Unión Europea también se viene hablando mucho, ¿no? Y es real, es concreta y es palpable, y tiene que ver con la debilidad relativa que se está profundizando en términos económicos, en términos tecnológicos, industriales. Cerró una planta después de casi 90 años de Volkswagen, si no me equivoco, o alguna de estas empresas importantes en Alemania. Hay una crisis fuerte, ¿no? Y todos estos reacomodamientos globales tienen que ver con la economía, con la productividad, con la industrialización, etcétera, etcétera. Y bueno, la Unión Europea está perdiendo porque no, lastimosamente voy a citar a referente acá, no la está viendo, como digo. La Unión Europea no está viendo la situación actual del mundo y del nuevo equilibrio de poder. Y por eso está perdiendo terreno tanto en la negociación como en las relaciones internacionales en general, ¿no? Totalmente. Siempre es un placer escucharte, Alejandro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, el placer es mío, gusto charlar con ustedes y hasta la próxima. Un saludo grande. Abrazo grande. Pasaba el licenciado en Relaciones Internacionales, Alejandro Laurnagaray. Estás escuchando Radio Sputnik. Séptimo piso, donde los puntos de vista se encuentran.
Séptimo piso, en la cima de la actualidad. Séptimo piso, en la cima de la actualidad. Seguimos en Séptimo Piso y nos vamos para Europa. Vamos a hacer especial foco
en Alemania, porque hay algunas declaraciones del canciller alemán que están resonando en la agenda internacional. Para hablar del tema estamos en comunicación con Sebastián Salgado. Él es analista internacional y además director del medio Data Urgente. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Lela, un gusto saludarte a vos, Alejandro, y a todo el equipo. El gusto es nuestro, Sebastián. Bueno, el canciller alemán, Friedrich Merz, que recordemos tiene un abuelo que fue miembro del partido nazi, comparó a Putin con Hitler y además volvió sobre esta idea, esta narrativa que evidentemente se está reforzando en Europa, que es que supuestamente Putin quiere volver a lo que fue la Unión Soviética. ¿Qué analizás de estas declaraciones? Bueno, evidentemente están tratando de tergiversar la historia, de que aquello que surgió en la propia Alemania y que generó 26 millones de rusos y rusas muertos en eso que se conoció en Occidente como la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, desde la Unión Soviética, tiene un contexto absolutamente diferente a lo que quiere mostrar el canciller actual de Alemania. Evidentemente ellos se encuentran ahora en una situación extremadamente delicada después de lo que fue el acompañamiento del proyecto estadounidense a través de la OTAN, que en Ucrania enfrentó a la Federación Rusa y que con esta nueva doctrina corolario Trump, como le puso él mismo, como una especie de continuidad de la doctrina Monroe, está dejando a Europa un poco desamparada. Los está presionando para que el 5% de su PBI sea una condición prácticamente sin excepción para tener todavía respaldo militar por parte de los Estados Unidos. Es una situación que evidentemente Alemania no ha terminado de dimensionar después de que permitiera, vamos a usar esa palabra, la explosión del gasoducto Nord Stream 2, que tenía o le daba las llaves del gas de la Federación Rusa hacia toda la Unión Europea, y sin embargo ellos tienen que continuar esta narrativa de intentar demonizar, ¿no?, a la figura de Vladimir Putin para justificar algunas de sus propias acciones. Sebastián, en ese sentido te consulto sobre el estado en el cual está Alemania, digo, porque esta es una Alemania que además de haber tenido este baldazo de agua fría, podríamos decir, o de que quede plasmado, ¿no?, en la doctrina de seguridad de Estados Unidos, es una Alemania que viene transitando una situación económica muy delicada, ¿no? En ese sentido, la noticia que impacta en el día de hoy, que confirma parte de esto, tiene que ver con el cierre, ¿no?, de la planta de Volkswagen, por primera vez de una de las plantas de Volkswagen en Alemania, en 88 años de historia. Digo, ¿qué expresa esto? ¿Qué debates hay también? Porque a la par, la semana pasada, Volkswagen anunció el establecimiento de una planta de última tecnología en China, en un momento en el cual también con China están en una discusión, o por lo menos en una situación delicada en términos donde también, ¿no?, por cuestiones políticas la ponen como un enemigo, o siguiendo al menos parte de lo que eran las presiones y el lineamiento de Estados Unidos. Entonces, en ese contexto te consulto sobre la situación económica puntual de Alemania, de Volkswagen, y de esta, debilidad que va teniendo también a nivel internacional y en sus vínculos con China. Es interesantísima la pregunta, Alejandro, porque pone de manifiesto también parte de la política exterior a Alemania a través de una de sus empresas más emblemáticas, como es Volkswagen, en un distanciamiento con la gente. Recordemos que justamente el significado de Volkswagen es como el auto del pueblo. Los que tenemos más años hemos andado, ¿no?, en los escarabajos, así muy orgullosos de subirte a un auto popular que nunca te dejaba pata. Y hay dentro de la historia de esa automotriz alemana muchos ejemplos en ese sentido. Ellos, por un lado, han ido tomando distancia de todo eso y generando diseños que los distancian de la clase popular. Y eso se conjuga en términos geopolíticos también con las decisiones que toma el propio gobierno alemán, que mencionábamos recién el tema del Nord Stream 2, empezó a tener energía muchísimo más cara que lo que puede generar una automotriz china, por ejemplo. Por lo menos lo que gasta una empresa automotriz alemana en energía es por lo menos el doble de lo que gasta una automotriz china. La primera estrategia de ellos fue justamente lo que no hay que hacer, empezar a recortar gastos a través
de la mentira. Recordemos, en el año 2015, ellos generaron un dispositivo para engañar las emisiones de los gases que transmiten los autos, un dispositivo preparado para engañar y abaratar sus propios costos. En Brasil tienen denuncias por esclavitud laboral. En la Argentina han generado un problema muy, muy serio vinculado a lo que son los planes de ahorro, con esa letra chiquita, extorsionando a gente y cobrándole mucho más de lo que tienen. En este momento llamaron a más de 55.000 vehículos en la República Argentina porque tienen problemas con los airbags, donde va la vida misma de la gente. Entonces, en ese sentido, lógicamente, la planta de Dressel, que toma esta distancia y buscaba generar el vehículo de alta gama alemán, no les dio resultado, porque la Volkswagen no es Audi, Volkswagen no es Mercedes, que son otras marcas lógicamente alemanas, pero que van tal vez a ese público, por decirlo en esos términos, y en ese sentido ellos han invertido, por ejemplo, en esa planta china, pero China lo que hace es obligarte a que vos fabriques junto con una automotriz china. Por lo tanto, ellos van aprendiendo ese know-how y después lo van abaratando. Me parece que Alemania se ha dado ya demasiados tiros en el pie y este es un ejemplo más de eso. Totalmente. Sebastián, hay líderes europeos como Keir Starmer, Emmanuel Macron y Friedrich Merz justamente se reúnen también este lunes en Berlín con Zelensky para demostrar su apoyo, ¿no?, frente a las negociaciones que se están dando con Estados Unidos. ¿Qué rol pensás que van a jugar estos tres países en particular en este momento, además, donde parece que Estados Unidos está buscando de forma activa poner fin a este conflicto? Y creo que este es un momento diferente a lo que hemos visto antes, Leila, porque en este corolario Trump vemos que el Kremlin está muy contento, ¿sí? No son tan buenas noticias para América Latina y son buenas noticias para la Federación Rusa. Esto lo ha demostrado el propio gobierno de la Federación Rusa. Ahora sí que Zelensky tiene los días contados en todo el sentido de la palabra. Ellos tienen que llegar a un acuerdo, pero lógicamente la troika europea, Alemania, Francia, Reino Unido, están tratando de ver cómo quedan ellos parados, porque lo que fantasea el canciller Merz de Alemania es decir, bueno, si cae el gobierno de Zelensky, los próximos vamos a ser nosotros, ¿no? Y por eso esta idea de tratar de comparar la avanzada de la Alemania nazi de Hitler con el actual gobierno de la Federación Rusa. Me parece que ellos van a buscar la manera a través del cual Ucrania siga poniendo hasta el último soldado en pos de los intereses de estos países que, vamos a decir, lideran a la Unión Europea, pero evidentemente les toca ahora sí y de una buena vez por todas pagar el precio de haber sido ellos mismos colonizados por el gobierno de Washington. Roma no paga a traidores y evidentemente el gobierno de los Estados Unidos no está interesado en enfrentarse con la Federación Rusa de la manera que lo han estado haciendo hasta ahora, porque tiene gobiernos más débiles en nuestra región. Es un problema muy serio para estos tres países que evidentemente después de todo el nivel de agresiones que han hecho, de amenazas contra la Federación Rusa, de darle armamento sofisticado al régimen de Zelensky, bueno, ahora tendrán que empezar a buscar medidas de pacificación para que Europa, de una buena vez por todas, tenga una relación diplomática madura con la Federación Rusa. Sebastián, comentabas recién, algunos aspectos de la nueva doctrina de seguridad norteamericana. Hablábamos de la situación en Europa, pero te traigo ahora hacia Latinoamérica y la situación puntual, obviamente, en el Caribe y en Venezuela. Me gustaría que nos cuentes cómo la analizás y también, los últimos llamados, ¿no?, que se realizaron desde Rusia hacia Venezuela, ¿no?, en particular la charla que mantuvieron Vladimir Putin y Nicolás Maduro. Sí, creo que estamos viviendo un momento extremadamente difícil en la coyuntura, en el horizonte político regional en América Latina. Nos cuesta dimensionar que estamos siendo bombardeados como sudamericanos por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos contra lanchas civiles. Me parece que es un tema tremendamente difícil de abordar porque el imaginario de lo que son los resabios de
Samuel Huntington en Choque de Civilizaciones mostraba que el enemigo de Occidente era aquellos árabes musulmanes, y a partir de eso encontraron la justificación para que Israel generara este genocidio contra el pueblo palestino. Bueno, ahora nos están mostrando a nosotros mismos, como sudamericanos, como latinoamericanos, como víctimas de este tipo de agresiones, y no hay todavía una reacción en ese sentido. Lógicamente, los gobiernos que no están dispuestos a doblegarse en la entrega de sus recursos naturales, sobre todo la República Bolivariana de Venezuela, le toca afrontar esta situación de asedio militar por parte del gobierno de los Estados Unidos. Creo que se han hecho esfuerzos muy, muy grandes para que Venezuela no se vea sola. Creo que dimensionamos ahora esa decisión incomprensible del presidente Lula de no haber dejado ingresar a Venezuela a los BRICS, que no es un tema menor y que lleva consigo resultados de los cuales ahora estamos siendo testigos, pero al mismo tiempo el presidente Donald Trump se enfrenta con una oposición interna muy, muy dura que dimensiona las consecuencias de lo que sería un ataque armado contra territorio venezolano. Entonces, ese llamado de Putin creo que es un respaldo muy, muy importante para el presidente Maduro, de la misma manera que desde el gobierno chino se han pronunciado de manera enfática de estar absolutamente en contra de cualquier tipo de escalada en el Caribe. Desde el año 2014, en la cumbre de la CELAC de La Habana, se ha declarado como un territorio de paz, y por tanto todos y cada uno de nuestros países no invierten en ataque o la dimensión en defensa que se requiere ante una situación como esta. Esperemos realmente que todos realmente los esfuerzos diplomáticos que se están haciendo en este momento sean valorados para que esa movilización de esa flota que incluye al portaaviones Ford, bueno, evidentemente no lleven adelante sus proyectos belicistas para quedarse con el petróleo venezolano. Totalmente. Siempre es un placer escucharte, Sebastián. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes gracias, un saludo a todos ahí en Séptimo Piso. Igualmente. Ahí pasaba el analista internacional y director de Data Urgente, lo escuchaban a Sebastián Salgado. Séptimo Piso, donde los puntos de vista se encuentran. Séptimo Piso, en la cima de la actualidad.
Séptimo piso, donde los puntos de vista se encuentran. ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día. Séptimo piso, en la cima de la actualidad.
séptimo piso, elevando el debate político y económico a un nuevo nivel. Seguimos con la actualidad internacional y ahora vamos a ir hacia España para darle la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Arranz. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Buen comienzo de semana para vos y bueno, tenemos un montón de temas para comentar el día de hoy. En principio, nos gustaría arrancar por lo que está pasando con el gobierno de Pedro Sánchez. Insisten que va a agotar la legislatura a pesar de todos estos casos de corrupción y acoso sexual que están afectando a miembros de su partido. Contanos qué está pasando. Sí, así es. Había mucha expectación generada durante este fin de semana por lo que podría anunciar el presidente Sánchez hoy lunes, porque bien, como sabéis y como habéis muy bien explicado, los casos de corrupción y denuncias de acoso sexual en el seno del Partido Socialista, que es el suyo, el de Pedro Sánchez, pues se han ido acumulando en los últimos días y bueno, prácticamente en cascada, en oleada, ¿no? Entonces, bueno, es una situación muy tirante, muy incómoda, muy aberrante y bueno, pues había, ya digo, cierta expectación. Y la verdad es que hoy en el Palacio de la Moncloa, que es, bueno, pues donde tiene su residencia oficial, pues ha armado Sánchez una rueda de prensa oficial y ahí, bueno, pues ha hecho balance del año político que ya concluye. Y bueno, pues ahí, por un lado, ha dejado claro que ni va a convocar elecciones anticipadas y que va a intentar agotar la legislatura y también que no va a efectuar ninguna remodelación del gobierno, tal y como le pide su socio de coalición, los izquierdistas de Sumar. Bien, a partir de aquí, claro, hay algunas interpretaciones, ¿no? Porque, claro, todo el mundo tenía claro que Pedro Sánchez no podía aflojar porque, bueno, hubiera sido una rendición total. Pero, claro, es que ayer, por ejemplo, surgieron nuevos puntos de presión. Porque, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el presidente de la Conferencia Episcopal, que es el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, pues dio una entrevista a un medio de comunicación español, al diario La Vanguardia, una videoentrevista, y ahí, bueno, pues empezó a opinar de la crisis política que hay en España, y bueno, pues él sostuvo que lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es someterse a una moción de censura o a una moción de confianza o convocar elecciones. Y claro, esto sentó muy mal en el gobierno. De hecho, Pedro Sánchez le replicó el mismo día desde un acto electoral en la ciudad de Cáceres, en la región de Extremadura, y bueno, pues ahí pues estuvo acerado en su réplica porque, bueno, pues le dijo que básicamente que la Iglesia en este país, en España, pues no intervenía en política desde que se recuperó la democracia, es decir, claro, desde que se murió el dictador, porque la Iglesia Católica en España llegó a llevar bajo palio al dictador Francisco Franco, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que por este lado
se puede interpretar que Pedro Sánchez recibió en realidad una ayuda indirecta, porque claro, la conferencia episcopal y su jefe, para que os hagáis una idea, es el jefe de la Iglesia Católica en España, pues se arremete contra el gobierno y además desde una institución como es la Iglesia Católica, que bueno, en un país donde no es exactamente laico, pero sí aconfesional y supuestamente hay separación de poderes y el poder eclesiástico no está dentro del poder político, pues bueno, pues esto toca bastante, ¿no? Y luego, bueno, pues Pedro Sánchez admitió, claro, la catástrofe, sobre todo política y mediática que está suponiendo todos estos tipos de casos, y dijo una frase interesante, que es que ser feminista no te hace infalible, como diciendo, nosotros estamos luchando en favor del feminismo, pero no estamos exentos de que ocurran estas cosas, como dando a entender que un país de cierta tradición, por decirlo suavemente, machista, pues no está exento de sufrir estos casos, incluso en las filas de las formaciones que más defienden la óptica feminista. Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Alejandro desde aquí. Anunció también, en este caso, un bono, ¿no?, nacional de transporte. Digo, ¿cuáles son? Ahora contanos un poquito sobre ese bono y también te pregunto cómo se sale, ¿no?, digamos, de este tipo de situaciones, por ejemplo, con anuncios de este estilo. Claro, todo el mundo interpreta que, bueno, el anuncio de un bono subvencionado por el Estado de transporte público que funcione para todo el país y que va a beneficiar supuestamente, así lo ha dicho él, a unos 2 millones de usuarios que se ahorrarán hasta un 60% del gasto mensual que efectúan en transporte, pues bueno, se puede interpretar como una píldora para suavizar la tremenda situación de crisis interna que está viviendo el Partido Socialista. Da un poco de pena, ¿no?, también, porque en un punto pienso que puede ser una medida positiva, ¿no?, en términos, me imagino yo, del bolsillo de los españoles, ¿no? En general, lo que da un poco de pena es que sean lanzadas en momentos de una situación tan extrema para el gobierno, es decir, que solo surjan buenas medidas para los españoles cuando el gobierno tiene una debilidad tan grande, ¿no? Porque podría haber sido en otro contexto una suma de apoyo por parte del pueblo español, ¿no? Sí, así es, pero también tampoco es así. Quiero decir, la medida no es nueva. En realidad el transporte público lleva subvencionado en España varios años. Sobre todo desde que empezó el conflicto en Ucrania, cuando empezaron los combustibles a subir de manera exagerada, pues el gobierno de Pedro Sánchez empezó a aplicar medidas para subvencionar el transporte público. Y de hecho, por ejemplo, en la ciudad de Madrid y en la región de Madrid, pues a día de hoy pues sigue subvencionado pues prácticamente al 50%. Una parte la subvenciona el gobierno central y la otra el gobierno regional. Esos son los acuerdos en todo el Estado. Quiero decir que con esto, que la medida efectivamente es muy positiva y es de las que verdaderamente agradece la ciudadanía, porque claro, los sueldos, ya hemos contado en más de una ocasión que los sueldos en España se distinguen básicamente por ser bajos. Sin caer en la falacia de que el sueldo medio son 1.600 o 1.800 euros. Bueno, sí, el sueldo medio, pero eso es porque metemos en el cómputo los sueldos de los altos directivos, por poner un ejemplo. Claro. Pero los sueldos medianos, es decir, los sueldos modales, los que más se repiten, pues son el sueldo mínimo o poco más allá del sueldo mínimo, que en este caso es de 1.184 euros mensuales. Bien, y entonces por ahí, claro, la medida es positiva, pero lo cierto es que anuncia una medida que no es exactamente nueva, sino que viene a continuar o reforzar las que ya hay en esta materia, pero claro, hace su anuncio en un momento que le conviene al gobierno para suavizar un poco la situación y destensarla, porque en fin, Hay que cambiar el eje, me imagino, de la discusión también, ¿no? Del debate público.
Claro, y de hecho, ahí tienes razón, porque se ha victimizado un poco diciendo, sí, hemos fallado en el modo en que han surgido o que de alguna manera se ha permitido estos comportamientos indecentes en las filas de su partido, tanto por el acoso sexual como en la supuesta corrupción que se está judicializando. Ojo que aquí hay una cosa interesante, que es que los casos de acoso sexual no están judicializados, simplemente son denuncias efectuadas por los canales internos que se impuso el propio Partido Socialista de Pedro Sánchez para tratar de hacer frente a estas contingencias, ¿no? Pero quiero decir, todavía no hay ninguna denuncia presentada formalmente, o por lo menos yo todavía no me he enterado, ante un juez o ante una comisaría de policía. Evidentemente, nadie está dudando de su veracidad, porque las personas implicadas, las denunciantes, lo que han hecho es, primeramente, acudir a los canales que su propia formación política había habilitado, bueno, pues para poder salvaguardar su integridad física y moral, ¿no? Pero, bueno, el impacto es exactamente el mismo que si hubieran estado judicializados, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues claro, Pedro Sánchez intenta edulcorar un poco la situación con el anuncio de estas medidas positivas para el transporte público, por las cuales por ejemplo, un billete adquirido, lo que ustedes llamáis un boleto, valdrá igualmente para Madrid y Barcelona, tanto para el metro de las dos ciudades como para sus trenes y autobuses interurbanos, e incluso para los trenes de medio recorrido, de distancias medias, ¿no? Es decir, es un ámbito bastante potente. Fernando, ahora te voy a sacar un poquito de España y vamos a hablar un poco de la cuestión más general en Europa, en base también a la incautación de los fondos soberanos rusos, que está provocando además choque político interno, ¿no?, entre varios países ahí de la Unión Europea. Contanos bien qué es lo que está sucediendo. Sí, ciertamente. Es una cuestión muy espinosa. Bueno, sabéis que Bruselas la presenta bajo una especie de acuerdo, si no total, pues mucha aquiescencia entre los Estados miembros, pero realmente no es así. La cuestión judicial es muy complicada, por no decir que no hay por dónde agarrarla, porque judicialmente se cae, es decir, intervenir los fondos soberanos de un país depositados en un banco que salvaguarda precisamente este tipo de activos dinerarios, pues es atentar contra la seguridad jurídica de la que tanto presume la Unión Europea, ¿no? Entonces, a partir de aquí no hay exactamente un consenso entre los Estados miembros de la Unión Europea sobre, bueno, pues la validez. Ya sabemos que esta semana pasada, pues prácticamente la Comisión Europea anunció que ya mismo podemos intervenir e incautar estos fondos, pero no es así. No es así porque no las tienen todas consigo y, de hecho, la decisión final se va a trasladar al próximo jueves, día 18, que es cuando se inicia la reunión del Consejo de Europa, donde van todos los jefes de gobierno o de Estado a reunirse y a debatir la medida y votarla o no votarla a favor. Bien, entonces lo que pasa aquí es que en estos días que faltan hasta el jueves, que es cuando, digamos, será la hora de la verdad, porque ya no acaba el año y ya no queda más tiempo administrativo disponible, pues se van a ver las caras unos a otros. Y mientras tanto hay una tensión. Y la tensión saltó ayer en redes sociales, precisamente en las cuentas oficiales de algunos dirigentes europeos. Estoy hablando de los ministros de Exteriores de Polonia, Radisław Sikorski, y de Hungría, Péter Szijjártó, a cuenta de otro mensaje del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Porque Viktor Orbán, bueno, él lo tiene clarísimo que la medida es imposible de realizar si no es
saltándose la ley, rompiendo la ley, ¿no? Entonces, bueno, pues él publicó, digamos que se autocitó publicando una intervención suya en un acto en Hungría ante su público, explicando, bueno, pues cómo esto es literalmente imposible de hacer bajo el amparo de la ley, ¿no? Entonces, no sé si podemos recuperar la traducción de lo que dijo Orbán para terminar de situar por supuesto nuestra plática. Escuchemos entonces lo que decía el primer ministro de Hungría. Así que, eludiendo a Hungría, violando las leyes europeas a plena luz del día, con total descaro, eludiendo a Hungría, acceden a los activos rusos. Esto es una declaración de guerra. Así que, la apropiación de los activos rusos congelados, el meter mano en ellos, es una declaración de guerra. Nunca he visto que la incautación de 200 o 300 mil millones de euros a un país no provocara algún tipo de represalias. Eso no existe. En realidad, 3 alemanes llevan la batuta aquí, y ellos, en mi opinión, la están descarrilando, o están estrellando la Unión contra la pared. La canciller alemana, el señor Weber, quien es el líder del grupo más grande del Parlamento Europeo, y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión. Y ellos, en su forma de pensar, consideran que o bien tienen el dinero ruso, o no lo tienen, y o la guerra llega a su fin, o no. Y si no acaba, hará falta más dinero. Está el dinero ruso, y la otra opción es recaudar fondos de los Estados miembros. La presidenta de la Comisión pide 135 mil millones de euros a los 27 estados. Gran oferta, pero nosotros no deseamos participar. Preferimos ceder esta excelente oportunidad a los demás. Clarísimo, como siempre, Orbán, y hay un punto ahí central, Fernando, que es claro, ¿no? A ver, el robo de 300 mil millones de euros, obviamente que va a tener consecuencias. Evidentemente. Pues la primera consecuencia de estas declaraciones fue la réplica que sorpresivamente, lo que en lenguaje taurino en España se llama entrar al trapo, es decir, cuando el toro arremete el trapo del torero, de color rojo, pues el que entra al trapo es el ministro de Exteriores de Polonia, Radoslav Sikorski. Y le escribe un mensaje en el que le dice: Víctor se ha ganado la Orden de Lenin, lo cual ya es muy expresivo, como diciendo: usted es un agente del Kremlin, o el Kremlin le va a premiar por sus declaraciones o su postura, pero claro, al mismo tiempo acude a un ejemplo en el que, bueno, pues tacha de comunistas a uno u a otros o a los dos, pero sabemos que ninguno de los dos son comunistas, ni Rusia, ni muchísimo menos Víctor Orbán, que Víctor Orbán ahora es el logro declarado de la Unión Europea, pero bueno, hay que recordar que en 1989, cuando Hungría decidió salirse de la órbita de influencia soviética, el líder de todo aquello era Víctor Orbán, el joven Víctor Orbán, que era ensalzado por medios y políticos occidentales que veían en él a un gran liberal occidental de los nuestros. Y ahora es al revés. Y digo esto porque la explicación que da Víctor Orbán es muy interesante. Para empezar, si os fijáis, alguien que no supiera nada de la trayectoria política de Víctor Orbán o de su sesgo ideológico, podría fácilmente estar de acuerdo con él. Es decir, independientemente de que este señor sea muy de derechas, radical o tradicionalista, que lo es, lo que quiero decir es que su razonamiento puede perfectamente, y así es, encuentra acomodo en otros espectros ideológicos diferentes al suyo. Claro. Porque como él lo ha expresado, pues bueno, reviste a sus palabras de un razonamiento por momentos demoledor, pero así, demoledor, ¿no? Entonces puede tener un acomodo, una muy buena recepción en otro tipo de audiencias que no compartan necesariamente la ideología de Víctor Orbán. Y el segundo punto interesante es que él cita
a un triunvirato en la Unión Europea en el que son todos alemanes. El canciller Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el jefe en el Europarlamento del mayor grupo político, que es el Partido Popular Europeo, y es Manfred Weber. Claro. Y bueno, pues es muy interesante la crítica que hace Orbán porque arremete contra Alemania, que por momentos es la que se está mostrando más belicosa no solamente en las arremetidas contra Rusia y belicosas y armamentísticas, sino también ahora por el tema de la confiscación de los fondos. Pero claro, la confiscación de los fondos es dificilísima y aunque se va a buscar que haya una mayoría, lo que ellos llaman cualificada, para revestirse de cierta autoridad, al menos ante ellos mismos, para intervenir todos estos fondos, no la tienen todas consigo, porque no solamente Bélgica se opone, que podría ser el que sufriera las mayores consecuencias una vez los tribunales internacionales dieran la razón al Banco Central de Rusia, por ejemplo, sino que también Italia tiene dudas, Bulgaria tiene dudas y Malta tiene dudas. Y muy probablemente el jueves que viene estas dudas se escenifiquen, porque la otra posibilidad que tienen para financiar la intervención europea o directamente seguir financiando al ejército ucraniano en el conflicto es emitiendo deuda. Claro. Pero claro, emitiendo deuda es algo que no quiere hacer, por ejemplo, la misma Alemania. Y de ahí el interés, ¿por qué resultan tan interesantes estas palabras de Víctor Orbán? Totalmente. Gran repaso, como siempre, de la actualidad europea. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Abrazo enorme. Pasaba nuestro corresponsal desde España, Fernando Arranz. Estás escuchando Radio Sputnik. ¿Qué pasa en China, Rusia, Europa, Estados Unidos? Nos vamos de viaje por el planeta.
piso, donde los puntos de vista se encuentran. Séptimo piso, elevando el debate político y económico a un nuevo nivel. Séptimo piso, elevando el debate político y económico a un nuevo nivel.
Séptimo Piso, en la cima de la actualidad. Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo Piso. Últimos minutos de Séptimo Piso y vamos a hablar de un tema que cada tanto vuelve a aparecer en la agenda internacional porque estamos hablando de una plataforma, una de las más importantes plataformas de alquiler turístico que va generando debates en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Estamos hablando de Airbnb y la reciente sanción del gobierno de España contra justamente esta plataforma. ¿Cuál es el tema? Es que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impuso una multa superior a los 64 millones de euros contra esta empresa por prácticas ilícitas. Entre ellas aparece la publicación de más de 65.000 anuncios de viviendas turísticas sin licencia, o sea, fuera del marco legal, datos de registro falsos y publicidad engañosa sobre la identidad de los anfitriones. Es una sanción que ya quedó firme después del rechazo del recurso administrativo que presentó esta compañía y se ubica entre las más altas sanciones impuestas por el Estado español en materia de consumo, digamos. Según el Ministerio, el monto es 6 veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante este periodo en el que estos anuncios estuvieron activos, pese a que había ya un apercibimiento oficial, es decir, siguió funcionando, no tomaron en cuenta el apercibimiento y por eso es que se impone esta multa. Pero digo, más allá del castigo económico, es un caso que expone un problema de fondo que hay con el rol de Airbnb, sobre todo en la transformación del mercado inmobiliario, en la aceleración de procesos de lo que se conoce como gentrificación en grandes ciudades, que lo que hace básicamente es desplazar a los vecinos históricos por la imposibilidad de sostener los altos precios de la vivienda. No se puede ni alquilar ni comprar, entonces se va concentrando sobre todo la cuestión turística, ¿no? Que
más que nada prioriza a los turistas extranjeros que Claro, vienen, los se que quedan por pagan. poquito tiempo y se van. Claro, Y pueden pagar más. Claro, ahí hay un tema no importante que es que termina como modificando completamente también la oferta de viviendas en alquiler. Exacto. Porque quien es propietario y ve que puede ganar más plata tal vez con 3 o 4 días en alguna de estas plataformas, alquilando las 3-4 días en el mes, por ahí elige y lo quita de la vivienda permanente para los quienes viven, ¿no? Ahí Exacto. entonces ahí es donde... Y se pierde también la identidad Claro. de muchas ciudades. Hay ciudades que de repente también empiezan a tomar valor en el mercado inmobiliario y otra vez, digamos, comienzan este proceso de gentrificación, desplazan a los vecinos históricos y es como una especie de proceso sin fin, ¿no? Y que se va repitiendo en diferentes ciudades. En todo el mundo pasa esto, pero bueno, en este caso España por lo menos impuso una multa. No estamos hablando de una regulación a largo plazo, pero sí es como un dato a tener en cuenta. Recordemos que Airbnb nació con el discurso de la economía colaborativa, promovía el alquiler temporal de habitaciones de viviendas particulares, pero distintos estudios, análisis de mercado inmobiliario, sobre todo regulaciones locales, muestran que con el paso del tiempo esta plataforma dejó de ser un espacio que era dominado por los pequeños anfitriones que, digamos, buscaban hacerse algunos pesos por el alquiler de una habitación o de un departamento, y se terminó convirtiendo en un canal que hoy utilizan sobre todo los grandes fondos de inversión, las empresas inmobiliarias y los propietarios que tienen decenas o cientos de unidades. Ya no es, tengo un departamentito ahí y lo pongo en alquiler. Claro. O un cuartito. O ¿no? un Que cuartito, también, no, claro. ya empiezan a jugar, los grandes. Es clave esto que decís, porque en general cuando, en este caso también algunos gobiernos intentan regular parte de sus prácticas, siempre aparece, pero el jubilado, ¿no? Aquel anciano Exacto. que vive gracias a que alquila la piecita, ahora no va a poder. Y de fondo, en verdad, los verdaderos beneficiados son este sector que vos estás nombrando. Totalmente, ¿no? y eso es el problema que están atravesando ciudades como Barcelona, Madrid, Lisboa o París, que vieron el crecimiento del alquiler turístico, cómo fue reduciendo la oferta de vivienda permanente. Quienes alquilan porque no pueden acceder a créditos para comprar una vivienda propia y están obligados a alquilar de por vida, quedan completamente desplazados de esta ecuación porque no pueden competir con lo que paga un turista, ¿no? Claro. Que viene, alquila por una semana, por ejemplo, que aparte también a veces conviene a estas plataformas, más que nada esa forma de alquiler, ¿no? De cortos periodos de tiempo, sin contrato, etcétera. En Barcelona, por ejemplo, el propio ayuntamiento vinculó el encarecimiento del alquiler y la pérdida de población residente en zona céntrica justamente con la proliferación, el crecimiento de estos pisos turísticos. De hecho, la ciudad fue una de las primeras en imponer límites muy importantes y sanciones tanto a los propietarios que utilizan Airbnb como a la propia plataforma. Vamos ahora a escuchar lo que decía al respecto Pablo Agustinduy, que es el titular de consumo de la cartera que impone esta sanción de 64 millones de euros, cómo explicaba esta medida que toma el gobierno de España. El Ministerio de Consumo ha anunciado una sanción por el valor de 64.055.311 euros a la multinacional Airbnb por infracciones a la normativa de consumo. Con esta intervención, que supone la segunda mayor sanción impuesta jamás por una autoridad de consumo en España, después de la sanción de 108 millones de euros impuesta a la multinacional Airbnb, reforzamos nuestra tarea de control y sanción frente a las prácticas abusivas en el ámbito de la vivienda, que, como saben, ha constituido una prioridad absoluta de este Ministerio en esta legislatura y es también una demostración de que cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún actor económico puede eludir sus obligaciones. Bien, escuchaban entonces al titular de consumo del gobierno de España, pero no se limita solamente a este país. En Nueva York, por ejemplo, la ciudad aprobó una de las regulaciones más duras, podríamos decir, contra Airbnb. Exigió el registro obligatorio, prohibió la mayoría de los alquileres de corto plazo en edificios residenciales, con el objetivo de devolver viviendas al mercado de alquiler tradicional en una ciudad que tiene una clara crisis habitacional crónica. De hecho, fue uno de los grandes los grandes proyectos de campaña de Mamdani, claro, ¿no? Cuando se postuló y terminó ganando como alcalde de Nueva York. Y en París pasa lo mismo, hay una proporción importante de los anuncios dentro de Airbnb que pertenece a grandes propietarios
Y bueno, las autoridades locales ya también han impuesto multas multimillonarias, controles constantes, empieza a haber una regulación, tal vez la más importante es la de Nueva York, pero se empieza a replicar en otras partes del mundo. En América Latina esto pasa en particular en Ciudad de México, en Buenos Aires, Río de Janeiro o Cartagena, que son las ciudades más turísticas, más importantes. Bueno, que Airbnb estuvo transformando en estos años sin regulación, que todavía no hay regulación, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires no existe, y va transformando barrios residenciales en zonas que están casi orientadas exclusivamente al turismo, que viven exclusivamente del turismo. Claro, es muy loco, cambia la inquilinos. fisonomía total, hasta en los negocios, es difícil encontrar una fiambrería por ahí, ¿no? Totalmente. Es algo raro, pero de imaginarse, pero sucede, y además también obvio cuando la encontrás, el valor está acorde a lo que es un precio de turista y no un precio de Exacto. quien vive, ¿no? Y le da sobre todo sentido, ¿no? A la ciudad, a los barrios, con lo cual... A ver, el tema es, daño. para los estados, ¿cómo haces para priorizar el turismo? Porque es un ingreso importante de divisas, sobre todo en países de América Latina, donde hay una dependencia con el dólar, pero al mismo tiempo proteges a tus propios habitantes. Claro. La sanción, esta de la que estamos hablando en España, no resuelve obviamente la crisis habitacional, ni mucho menos, pero puede marcar un punto más a favor de la regulación por parte del Estado. Porque el debate ya no gira únicamente en torno a la legalidad de los anuncios, sino también, cómo se muestran y demás, ¿no? Algunas cuestiones por ahí que son muy finitas, sino el modelo de ciudad que se está construyendo en estas grandes urbes tan turísticas del mundo, donde una vivienda funciona como, más que nada, un activo financiero, como un producto turístico, y no se garantiza el derecho básico a la vivienda. Consagrado en todos los tratados, constituciones y todo, ¿no? Mientras tanto, las plataformas continúan expandiendo su modelo de negocios, adaptándose a estos límites regulatorios y a veces haciendo trampa, ¿no? Pero bueno, la pregunta es ¿hasta qué punto están dispuestos los estados del mundo a confrontar a estos grandes actores, también financieros, porque son grandes corporaciones que hoy Airbnb prácticamente funciona en todo el mundo, y cómo al mismo tiempo garantiza el acceso a la vivienda de los ciudadanos? Veremos cómo sigue todo esto. Séptimo piso, en la cima de la actualidad. Séptimo piso, en la cima de la actualidad.
séptimo piso, donde los puntos de vista se encuentran. Muy bien, y ahora nos toca despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado como cada día del otro lado. Gracias, Alejandro Volquín. Muchísimas gracias a vos, Leila, y a toda nuestra audiencia. Agradecemos a todo el equipo de Séptimo Piso, a Celeste Vázquez, que estuvo en la operación técnica, en la producción, a Martín Morano, Cristian Kalner, Cecilia Claps, Emiliano Lomlongian y Laureano Ponce, y en el servicio informativo a Florencia Cabral, Florencia Fossati y Cintia Gauna. Mi nombre es Leila Vitar, les deseamos un excelente comienzo de semana y nos reencontramos la próxima, siempre a través del aire de Radio Sputnik. Desde el séptimo piso, posamos la mirada en el horizonte.